Amigos de Sociedad Nokoi, soy Hugo Presas o Hugo Q. Hoy vamos a viajar a la época dorada del primer PlayStation para recordar dos juegazos clásicos, Metal Gear Solid y Castlevania Symphony of the Night. ¡Comencemos! Metal Gear Solid, 1998. Este título de acción y sigilo fue lanzado en 1998 para la PlayStation de Sony. Fue desarrollado por Konami, específicamente el equipo de Konami Computer Entertainment Japan, y dirigido por el famoso Hideo Kojima, quien también fungió como productor, diseñador principal y guionista del juego. Como dato, contó con la dirección de arte de Yoji Shinkawa, cuyo estilo definió la estética de la saga, y la música estuvo a cargo de un equipo de compositores de Konami, encabezado por Kazuki Muraoka, junto a otros como Hiroyuki Togo y Takanari Ishiyama. El resultado fue una banda sonora atmosférica que complementaba a la perfección la tensión del juego. Pero, ¿cómo nació este clásico? La historia de desarrollo de Metal Gear Solid es interesante. Kojima originalmente planeó el proyecto a mediados de los 90 para la consola 3DO de Panasonic, esto mientras él aún se encontraba trabajando en el título Policenauts. Sin embargo, el 3DO quedó corto en potencia y el proyecto migró a la recién llegada PlayStation. El juego se dio a conocer al público en el Tokyo Game Show de 1996, mostrando por primera vez su concepto de sigilo cinematográfico, y un año después volvió a sorprender en el E3 de 1997. Inicialmente Konami pretendía lanzarlo a finales de 1997, pero el equipo decidió tomarse más tiempo para pulirlo, y finalmente llegó en 1998. Vaya que valió la pena la espera. Metal Gear Solid se presentó casi como una película jugable, con cinemáticas dentro del motor del juego y actuaciones de voz completas en una época donde eso no era nada común. En contexto, muchos juegos de los 90 todavía contaban la historia con texto en pantalla, así que la apuesta de Kojima por un estilo tan cinematográfico fue bastante innovadora. Pero hablemos un poco de la trama y mecánicas, sin entrar en muchos spoilers. Metal Gear Solid nos pone en el papel del soldado de élite Solid Snake, infiltrándose en una instalación nuclear de alta seguridad para detener a un grupo de terroristas conocidos como Foxhound. La gracia es que este no es un juego de disparos convencional, sino de sigilo. Se premia evitar ser detectado por los guardias, usando el entorno a tu favor. Puedes esconderte debajo de cajas, deslizarte pegado a las paredes y distraer al enemigo haciendo ruidos. ¿Quién no recuerda la clásica caja de cartón para camuflarse? El juego introdujo ideas geniales como el cono de visión de los enemigos en el radar y jefes con diseños de batalla muy originales. Por ejemplo, la lucha contra Psycho Mantis se volvió legendaria, porque el jefe parecía leer tu mente. Inspeccionaba tu memory card y comentaba los datos de otros juegos que hubieras jugado, principalmente de Konami. Y también hay que recordar que movía tu control con vibración, ni hablar de la famosa solución para vencerlo cambiando el control en el puerto número 2 de la consola. Momentos así rompieron la cuarta pared y quedaron grabados en la memoria colectiva de los jugadores de los 90. Otra curiosidad brillante fue cuando Metal Gear Solid te pedía encontrar la frecuencia de radio de Meryl. Esto pasaba mirando el reverso de la caja del CD del juego, y tristemente los que jugaron este juego en versión pirata, pues no tenían la caja original y se la pellizcaban. Ese tipo de ingenio pocos juegos lo han hecho, y en su día nos voló la cabeza. En cuanto a la duración, a mucha gente le sorprendió que un juego tan cinematográfico no fuera excesivamente largo. Completar la historia principal suele llevarte alrededor de 11 a 12 horas. Si te tomas tu tiempo consiguiendo extras o viendo todas las escenas, quizá unas 13 horas. Y lograr el 100% o todas las misiones VR puede extenderse a unas 17 o 18 horas. No era un juego interminable, pero sí muy rejugable. De hecho, al terminarlo podías desbloquear incentivos como el camuflaje de invisibilidad o la bandana de munición infinita, animándote a pasarlo de nuevo en dificultades mayores. Además, contaba con finales alternativos, dependiendo de ciertas decisiones cerca del final, que no te vamos a decir aquí, lo que le daba un toque de rejugabilidad adicional. La recepción crítica de Metal Gear Solid fue estelar. La prensa lo aclamó por su historia madura y llena de giros, su innovadora jugabilidad de sigilo y su presentación cinematográfica con gráficos 3D de vanguardia para la época. Metal Gear Solid vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de PlayStation. Muchos lo consideran uno de los mejores e importantes videojuegos de todos los tiempos, y es con razón. Popularizó el género de sigilo en consolas y demostró que los videojuegos podían contar historias complejas de forma cinematográfica. Antes de Metal Gear Solid, juegos de sigilo realmente habían pocos. Tal vez Tenchu, que es de ese mismo año, pero era más de acción ninja. Pero después de Metal Gear Solid, vimos una ola de títulos enfocados en el sigilo y narrativas elaboradas. Metal Gear Solid también tuvo varias versiones y reediciones dignas de mención. En Japón salió una edición expandida llamada Metal Gear Solid Integral en 1999.
que incluía entre otras mejoras alrededor de 300 misiones VR extra para poner a prueba tus habilidades de sigilo. En Norteamérica y Europa, ese contenido VR se lanzó por separado como Metal Gear Solid VR Missions o Special Missions en Europa, porque no todos tenían acceso a Integral. Años más tarde, en 2004, se lanzó un remake para GameCube titulado Metal Gear Solid The Twin Snakes, que reconstruía el juego con gráficos mejorados y nuevas cinemáticas al estilo de Metal Gear Solid 2. Si bien Twin Snakes modernizó la jugabilidad, permitiendo apuntar en primera persona por ejemplo, y regrabó las voces, algunos fans siguen prefiriendo el estilo original de 1998. El juego original también fue porteado a PC en el año 2000 bajo el título Metal Gear Solid Integral, igual que la edición japonesa, y recientemente en colecciones como la Master Collection Volumen 1 de 2023. Para terminar con Metal Gear Solid, no podemos dejar de mencionar su legado. Este juego demostró cómo un título de consola podía sentirse como una película de espionaje interactiva, influenciando a toda una generación de desarrolladores. Popularizó el género de sigilo en las masas, siendo inspiración directa para sagas posteriores. Por ejemplo, sin Metal Gear Solid quizás no tendríamos Splinter Cell tal como lo conocemos. Además, elevó el estándar de las cinemáticas en videojuegos. Esas largas escenas de diálogo y codec fueron pioneras en darle peso narrativo al medio. Metal Gear Solid nos dejó momentos inolvidables, desde la pelea contra Sniper Wolf bajo la nieve, hasta ese choque ideológico final con Liquid Snake en lo alto de Metal Gear Rex. Personalmente, recuerdo lo impactante que fue la revelación de los jefes y sus trasfondos trágicos. ¿Quién hubiera pensado que sentiríamos lástima por villanos como Sniper Wolf al final de su combate? Eso muestra la calidad de la narrativa. Sin exagerar, Metal Gear Solid se ganó su lugar en la historia. No por cambiar la industria para siempre, sino por combinar de manera magistral jugabilidad, historia y presentación. Un clásico indiscutible de la primera consola PlayStation. Vamos con el siguiente juego, Castlevania Symphony of the Night, 1997. Este es otro de los titanes de la era de 32 bits. Lanzado originalmente en 1997, primero en Japón y luego en ese mismo año en América y Europa, fue desarrollado por Konami bajo su división Konami Computer Entertainment Tokyo. A diferencia de Metal Gear, este título no fue un superventas inmediato, pero con el tiempo ganó un estatus de culto tremendo. Symphony of the Night fue dirigido y producido por Toru Hagihara, quien es un veterano de Konami, y tuvo como asistente de dirección a Koji Igarashi, quien también coescribió el guión y diseñó muchas de las mecánicas. De hecho, Igarashi acabaría convirtiéndose en la figura clave de la saga Castlevania en años posteriores. El diseño de personajes e ilustraciones estuvo a cargo del artista Ayami Kojima, cuyo estilo gótico y elegante debutó en este juego e inmediatamente definió la identidad visual de la serie. La música corrió por cuenta de la talentosa Michiru Yamane, compositora japonesa cuyo soundtrack mezcló rock gótico, música clásica y toques de jazz de forma inolvidable. ¿Cómo no recordar temas como Dracula's Castle o Lost Painting? Verdaderamente, la banda sonora de Symphony of the Night es de las más aclamadas de su género. La historia de este título tiene un desarrollo peculiar. En 1997, la industria de los videojuegos estaba volcada hacia programar en 3D, y franquicias clásicas como Mario y Zelda habían dado el salto a las 3 dimensiones con gran éxito. Konami de hecho también experimentó con Castlevania en 3D en Nintendo 64 ese mismo año. Sin embargo, el equipo de Symphony of the Night optó por un camino diferente: crear un Castlevania 2D no lineal, profundizando en la exploración y los elementos de rol. Hay que recordar que los Castlevania tradicionales, como el 1, 3 o 4, eran juegos de acción lineales por niveles. Quizás solo Castlevania 2, Simon Quest de 1987, había intentado una estructura abierta, pero con resultados mixtos. Symphony of the Night retomó esa idea de exploración que después se le conoció como Metroidvania, que es una combinación entre las palabras Metroid y Castlevania. Esto debido a la fusión en la manera en la que los dos juegos se jugaban, y que Symphony of the Night parecía haber perfeccionado. Konami inicialmente no tenía altísimas expectativas comerciales para Symphony of the Night. De hecho, al ser un juego 2D, en pleno apogeo de las 3D, temían que pasara desapercibido, y en parte, así fue al principio. Su lanzamiento no fue un boom de ventas. En Japón y Estados Unidos, las ventas iniciales fueron modestas, tanto que en América, ni siquiera entró a las listas de los más vendidos de 1997. Sin embargo, el juego empezó a ganar tracción gracias al boca a boca. Los fans que lo jugaban quedaban encantados y lo recomendaban, y poco a poco, Symphony of the Night se convirtió en un sleeper hit con una fiel base de seguidores. Para cuando nos dimos cuenta, ya era considerado una joya oculta de la librería de PlayStation.
La trama de este juego continúa la historia de la saga Castlevania, directamente tras los eventos de Round of Blood de 1993. Aquí controlamos a Alucard, el hijo de Drácula, que es mitad humano y mitad vampiro, quien despierta de su letargo al enterarse de que el castillo de Drácula ha resurgido misteriosamente. Para más intriga, el héroe anterior, Richard Belmont, ha desaparecido. Sin entrar en muchos spoilers, diremos que Alucard se interna en el castillo para averiguar qué está pasando. A nivel de mecánicas, este juego rompió con la linealidad tradicional. El castillo es un gran mapa interconectado, lleno de caminos secretos, habitaciones ocultas y áreas bloqueadas por obstáculos que solo puedes superar al obtener ciertas habilidades o ítems, muy al estilo de Metroid. Alucard puede subir de nivel derrotando enemigos, que es un elemento tipo RPG, encontrar una gran variedad de armas, armaduras y accesorios para equiparse, así como reliquias que le dan poderes como transformarse en murciélago, niebla o lobo, muy útil para acceder a zonas antes inaccesibles. La sensación de progreso y descubrimiento es constante. A diferencia de los antiguos héroes, aquí no estamos limitados a un látigo. Alucard maneja espadas, escudos, mazas e incluso puños o hechizos, que el jugador puede ejecutar con combinaciones tipo juegos de lucha. Esa libertad de customización fue revolucionaria en la serie. Un aspecto brillante es la estructura del juego, especialmente ciertas sorpresas hacia la mitad que prácticamente duplica la duración del juego. Muchos recordarán el momento en que, al creer haber llegado al final, derrotando a quien aparenta ser el jefe final en el trono, en realidad descubres que hay un castillo invertido. Sí, el mismo castillo de Drácula, pero volteado al revés, flotando en el cielo, repleto de enemigos más fuertes y nuevos jefes. Este giro inesperado extendió la aventura y se convirtió en uno de los giros de diseño más celebrados. Por supuesto, solo accesible si cumplía ciertos requisitos para desbloquear el final verdadero. Gracias a esto, Symphony of the Night ofrecía muchísimo contenido. Hablando de duración, completar solo la historia principal, llegando al final malo sin explorar todo, puede tomarte de 8 a 9 horas, pero lograr el final verdadero, explorando ambos castillos, suele llevar alrededor de 11 a 12 horas. Si eres de los que les gusta completar todo, que buscan el 200.6% del mapa, sí, el mapa puede superarse al 200% contando ambos castillos. Y obtener todos los ítems y secretos, podrías invertir fácilmente unas 15 horas o más. Nada mal para un juego de acción de su época. La recepción crítica de Symphony of the Night fue muy positiva, aunque inicialmente discreta. Las revistas elogiaron su exquisita jugabilidad no lineal, la atmósfera gótica lograda con sus gráficos 2D detalladísimos y esa música de Yamane que ambientaba cada salón del castillo. La historia también gustó, especialmente por darle protagonismo a Alucard y conectar con la tradición de la serie, incluyendo apariciones de personajes clásicos, que no te vamos a spoiler. Eso sí, un punto que a veces se criticó ligeramente fue la actuación de voces en inglés, que en 1997 sonaba un poco chafa. Frases como "What is a man?" o "Die, monster, you don't belong in this world". Estos ejemplos quedaron en la memoria por lo cheesy pero entrañables. Aún así, la mayoría coincidió que el juego era excelente. Comercialmente, como mencionamos, no rompió récords al inicio. En total vendió alrededor de 700,000 copias combinando Estados Unidos y Japón, lo cual no es mucho comparado con otros éxitos de la consola, pero con el tiempo, ese número creció a medida que más gente lo descubría. Hoy, Symphony of the Night suele aparecer en listas de los mejores videojuegos de la historia. Como ya lo mencionamos, junto a Super Metroid de 1994 está considerado el juego que definió y popularizó ese género de exploración en 2D. No está mal para un título que casi pasa bajo el radar en su día. En 2007, Symphony of the Night fue relanzado en PSP dentro del recopilatorio Castlevania The Dracula X Chronicles, donde incluyeron a Maria Renard jugable y además esta compilación tenía un nuevo doblaje y traducciones, las cuales también pudimos ver en Castlevania Requiem para PlayStation 4. Tras su éxito crítico, Konami decidió que futuras entregas seguirían este estilo Metroidvania. Koji Igarashi pasó a producir varios Castlevanias en Game Boy Advance y Nintendo DS, como Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, por mencionar algunos, todos con exploración no lineal, toques RPG y herederos directos de la fórmula de Symphony of the Night. Prácticamente, este juego es el padre de más de una década de Castlevanias 2D. Su influencia se extiende a innumerables juegos independientes y de otras compañías que adoptaron el género Metroidvania, un género que hasta el día de hoy goza de enorme popularidad. Esta joya de Konami no necesitaba decir que redefinió el género, simplemente lo hizo al establecer estándares que aún perduran. Es un juego al que uno vuelve y sigue encontrando algo nuevo o simplemente disfrutando de su perfecta combinación de acción, exploración y ambiente.
ambiente. En lo personal, recuerdo la sensación de soledad y misterio al recorrer los pasillos del castillo con esa música de fondo. Hemos recorrido dos joyas muy distintas del primer PlayStation, desde la operación táctica de Solid Snake en Metal Gear Solid, pasando por la aventura gótica y abierta de Symphony of the Night. Cada uno a su manera nos mostró lo mejor de la era de los 32 bits, y nos dio horas de diversión e historias para contar. Son juegos que más de 20 años después siguen siendo referentes en sus géneros y ocupan un lugar especial en el corazón de muchos jugadores. Si no los han jugado, vale la pena darles una oportunidad. Soy Hugo Presas o Hugo Q. Espero te haya gustado este repaso por estos clásicos del mundo de los videojuegos. Te recordamos que tenemos videos de diferentes temas, juegos de mesa, anime, reseñas de películas y muchas otras recomendaciones de todos los miembros de Sociedad Nokoi.